Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, en Cristo nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo por Dios adquirido para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen juntos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo es Él, se eligió como herencia. Feliz el Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy pensé en compartir con ustedes la misa poniendo nuestra devoción en este misterio tan hermoso del sacerdocio de Jesús. Por eso la misa de hoy votiva que elegimos es de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué significado tiene esta imagen, esta, si quieren, advocación del Señor? Realmente, pensar en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es pensar y descubrir en Él el misterio de nuestra propia salvación. El sacerdocio, desde siempre, fue un ministerio, es decir, un servicio que hombres elegidos, determinados en el Antiguo Testamento y aún en otras formas de expresión religiosa, eran los encargados de ofrecer a Dios el culto, ofrecer a Dios homenaje,
alabanza. Y en ese ofertorio iba entregada toda la vida de los fieles, por así decir. En esa ofrenda, en ese holocausto, en ese sacrificio que los sacerdotes ofrecían a la divinidad, iba el sentimiento del pueblo, es decir, el arrepentimiento, el pedido de perdón, el reconocimiento de infidelidades y faltas, y también la esperanza. En el ofertorio, el pueblo se entregaba a sí mismo, era una especie, la víctima que se ofrecía era una representación de la entrega del mismo pueblo, de cada persona, que entregaba a la divinidad, a Dios, el corazón, sus pedidos, sus necesidades, por la subsistencia de todos los días, por el fruto de las cosechas, por la salud de los enfermos, también por los difuntos. Es decir, la tradición sacerdotal está impresa en la historia de la humanidad, que siempre demostró ser un pueblo religioso, en donde la figura sacerdotal ocupó siempre un lugar de relevancia como nexo, entonces, entre el pueblo que ofrece y la divinidad a quien se le ofrece. Por eso, nosotros los católicos le decimos al Papa, que sería el sumo sacerdote visible, la cabeza visible, el sumo pontífice. ¿Por qué? Porque es el puente principal que une a Dios con los hombres, un puente donde nosotros a través de él, de su enseñanza, de su magisterio, de su paternidad, de su representación como vínculo de unidad en la caridad, descubrimos al Santo Padre, al Papa, como ese puente principal, visible, primero. La imagen de Jesucristo en la tierra también se lo suele decir, ¿no? Entonces, volver los ojos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para nosotros es eso. Es contemplar, descubrir y reconocer que Jesús lo dio todo y de una manera extraordinaria y definitiva. Ya no los judíos lo hacían. En Jesucristo ya no se ofrecía más holocaustos y víctimas, los carneros, los corderos, que cuando celebraba el pueblo de Israel la Pascua en recuerdo de la liberación de Israel sobre el poder de los egipcios, todos los años en reconocimiento y en agradecimiento a Dios ofrecían el cordero inmaculado, el cordero criado, preservado, el mejor del rebaño, y eso sobre el altar lo entregaban como holocausto, como una manera de agradecer y recordar lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Jesucristo en su persona nos dice: yo soy el Cordero de Dios, porque yo soy el que viene a unir a los hombres con Dios, pero a su vez también yo soy la ofrenda. Es sacerdote. Jesucristo sería el sacerdote que ofrece, el altar donde se ofrece y la víctima que se ofrece al Padre por la salvación de todos los hombres. Y en esa dignidad suprema de ese sacerdocio sumo y eterno, se adquiere para la humanidad el perdón, la misericordia y la adopción filial. Jesucristo, al extender sus brazos en el árbol de la cruz, que sería el altar donde Él se inmola por nosotros, se ofrece como el servicio supremo de amor. La vida de Jesús fue todo un servicio, una entrega, en su predicación, en su ministerio, en sus milagros, en sus signos mesiánicos, en la elección de los apóstoles, en la fundación de la Iglesia, el pueblo santo, la familia del Padre. Eso se llevó a cabo y se selló definitivamente como una nueva alianza de amor eterno cuando Él da el último paso de servicio entregándose a sí mismo para que todos nosotros en Él tengamos vida y vida en abundancia. Por eso extiende sus brazos en la cruz. Por eso transforma la cruz como un altar de amor donde Él se ofrece al Padre en cuerpo, alma y divinidad. Y hoy nosotros, al celebrar este misterio de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, lo que hacemos es celebrar nuestro agradecimiento en el sacrificio que se sigue repitiendo. Fue una vez y para siempre la entrega de Jesús en la cruz, pero Él quiso que en su conmemoración
todos los días y hasta el fin del mundo se ofrezca el mismo sacrificio. Por eso, cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Eucaristía, que decimos es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, lo que estamos haciendo en definitiva es actualizar, repetir, conmemorar ese sacrificio de Cristo, la muerte, la entrega de Jesús, que tuvo dos momentos. El primer paso en la última cena, cuando Él junto a sus discípulos toma el pan y dice: tomen y coman porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Y cuando hace lo propio con el cáliz: tomen y beban, es mi sangre que se derramará por todos, por muchos. Esa última cena, que es el primer paso de la entrega, llega a plenitud en la segunda parte, única y definitiva, que es la cruz. Entonces, cuando nosotros celebramos la misa, conmemoramos estos dos misterios que son uno solo: Cristo presente como pan vivo bajado del cielo en el pan consagrado, y Cristo entregado en la ofrenda junto con todo el pueblo al Padre, para repetir, para actualizar y conmemorar nuestra propia salvación. Fíjense entonces que este sacramento de amor, que esta conmemoración sagrada, trae para nosotros, repite para nosotros el misterio de la salvación. ¡Cuánta bendición! ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta luz! ¡Cuánta vida eterna brota misteriosamente del sacramento eucarístico! Porque es Cristo quien se entrega. El sacerdote consagrado, en la persona de Cristo, hace la ofrenda, pero es Cristo en él. Por eso decimos que el sacerdote, cuando se consagra y se convierte in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote consagrado, en nombre del pueblo y presidiendo la asamblea, ofrece los sacramentos, no es él, sino es Cristo en él. Es Cristo quien celebra, es Cristo quien consagra, es Cristo quien se entrega, es Cristo quien bautiza, es Cristo quien perdona en el confesionario, es Cristo quien predica cuando anuncia la palabra en el marco de la liturgia. Es Cristo quien obra en la persona del sacerdote. Él. Y eso es un misterio. Por eso siempre, desde siempre, Dios eligió hombres, ya en la antigüedad y en la nueva alianza con más claridad, que lo representan. Hagan ustedes esto en conmemoración mía. Son ustedes los que tienen la gracia, mi gracia, y yo a través de ustedes seguiré obrando milagros en favor de la familia, en favor del pueblo, en favor de los hombres. Por eso, al celebrar hoy a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, también renovamos nuestro sacerdocio bautismal. Todos compartimos por el bautismo esa triple dignidad de Jesucristo: sacerdote, profeta y rey. Entonces, por el bautismo todos nos convertimos en sacerdotes en la persona de Cristo, no ministros como nosotros, pero sí consagrados por la gracia bautismal, de manera entonces que tu vida está llamada a reproducir la imagen de Jesús en una entrega de amor por los demás, una gracia recibida, un don adquirido, una unción sagrada, bautismal y espiritual, que ahora en nosotros tiene que ponerse en acto de servicio y de amor hacia todos los hombres. Por eso, ¿cuándo ejercemos nosotros nuestro sacerdocio bautismal y real como pueblo de Dios que somos? Y bueno, cuando hacemos algo, aunque más sea muy pequeño, por quien te necesita. Cuando perdonamos a quien te ofende. Cuando nos sacrificamos dando aún lo poco que tenemos en favor del que nada tiene. Cuando nos reunimos fraternalmente como hermanos, sabiendo que somos hermanos, y en esa unidad de amor oramos, alabamos a Dios y nos ponemos a trabajar en pro de la comunidad, con un compromiso, con un acto de entrega generosa, con proyectos, con ideas, con entusiasmo. Ahí estamos ejerciendo nuestro sacerdocio real, bautismal. ¿Y de dónde nos viene entonces todo esto? A nosotros los sacerdotes el sacerdocio ministerial, al pueblo el sacerdocio real, del mismísimo sumo y eterno sacerdote Jesucristo, muerto y resucitado en la cruz por nuestra salvación. Y hoy queremos celebrar eso, ese recuerdo,
Y hoy queremos aprender, queremos conocer más sobre este misterio, porque cuanto más conocemos, más podemos profundizar el amor que Dios nos tiene y lo que Dios hizo y hace en nosotros y con nosotros. Y así poder entregar una vida sacerdotal con alegría. Señor, no soy yo, sos vos en mí, y no hay mayor alegría que eso. Y el Señor nos llama a cada día estar más unidos a Él, para que estando más unidos a Él percibamos su presencia en mí. Y percibiendo esa presencia, cada vez nos entreguemos más con mayor compromiso y alegría a los demás. No hay sacerdocio si no hay entrega. No hay sacerdocio real o ministerial si no hay servicio, si no hay disponibilidad por el otro. Nos quedaremos siempre a mitad de camino. Entonces toda nuestra vida tiene que ser eso, una ofrenda, donde cada uno de nosotros nos consideramos también pontífices, es decir, puentes. Y es hermoso sentir que yo soy un puente para que mis hermanos pasen a través mío y se encuentren con Dios. A veces están en el extremo de la oscuridad, en el extremo de la desazón, de la tristeza. No pueden salir del problema, sumergidos en la incertidumbre. ¿Quién les va a dar la luz que necesitan? ¿Quién les va a tender la mano que están esperando y buscando porque solos no pueden? Jesucristo, pero ¿desde dónde? Desde cada uno de nosotros. Entonces, cuando extendemos una mano caritativa, amorosa, como buenos samaritanos, como nos lo enseñó Jesús en el Evangelio, estamos ejerciendo nuestro ministerio real, sacerdotal, bautismal. Y de eso se trata nuestra vida. Por eso celebrar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, no es celebrar una imagen y quedarnos con una imagen, algo lejano, algo externo a mí, sino mi propia realidad sacramental. Yo estoy consagrado, el bautismo te consagró. No solo porque en nosotros se repitió y se actualizó y se hizo propia la Pascua, sino porque esto conlleva una misión, una misión. El que tiene fe tiene un mensaje. El que fue bautizado tiene que ser sacerdote y tiene que ser profeta y tiene que ser discípulo y tiene que ser misionero. Y no cansarnos de eso nunca. Y en esa ofrenda como sacerdotes también va nuestra vida. Es decir, Señor, yo te entrego lo que tengo, lo que me está pasando, lo que solo no puedo superar, mi angustia, mi tristeza, mis heridas, te las entrego, porque no me hacen bien, porque a veces un poco me detienen en mi camino de entrega, y yo solo con ellas no puedo. Entonces yo te las entrego también, te las ofrezco, te las doy. Vos dijiste, vengan a mí, afligidos, agobiados, yo los voy a aliviar y denme el yugo que tienen. Bueno, te doy mi yugo, esto que yo no puedo resolver, que me supera, porque vos me lo pedís. Y porque esto no tiene que ser para mí un obstáculo de tal manera que me detenga en mi vida. Yo tengo que seguir viviendo, yo tengo que superar, tengo que salir adelante, porque esto no puede determinar mi vida, esto que hoy me está pasando. Mi vida está llamada siempre a planificarse un poco más, siempre a dar un paso más de liberación. Nada me detiene. Por eso yo te entrego este lastre, esta realidad que yo en este momento no puedo resolver, que me supera por todos lados y que me genera obviamente una impotencia, una angustia, una tristeza, una culpa, lo que quieras. Te lo doy, Señor, porque cuando se lo entregas a Él, Él lo toma, y cuando Él lo toma ya no es más tuyo, aunque lo sigas teniendo, aunque lo sigas de alguna manera sufriendo, pero ya no es un lastre que te detiene, voy para adelante, lo entrego, y yo sé que después de esto, al entregárselo al Señor, va a haber una transformación, y después de esta tormenta va a haber un nuevo día y un nuevo sol que va a brillar en mi vida. Y así también ejerces tu propio sacerdocio en Cristo, en la entrega, para seguir viviendo y viviendo intensamente dando amor en el nombre de Jesús. En definitiva, entregándole mi vida, mi corazón, para que Él a través mío y de mi pobreza y pequeñez siga amando, siga ofreciéndose, siga redimiendo, siga liberando. Y eso es maravilloso. Señor, yo soy instrumento tuyo, sí. ¿De liberación? Sí.
De enseñanza, también. De consuelo, por supuesto. De misericordia, seguro que sí. Necesariamente. Porque el Señor nos sigue usando. Es decir, somos instrumentos de Él. Y cuando más nos entregamos y más nos ofrecemos para que Él nos use como instrumento, más sanación hay. Porque uno se olvida un poco de sí mismo y de sus cosas, las va entregando y me pongo a disposición del Señor. Y cada acto de mi vida es un acto sacerdotal. Es decir, es una ofrenda. Es una ofrenda. Entonces, al celebrar el sacrificio eucarístico, donde Cristo vuelve a entregarse por nosotros, lo que estamos haciendo también es alimentándonos, nutriéndonos y celebrando como familia sacerdotal el gran sacrificio que absolvió y liberó a la humanidad de la muerte y el mal, y alimentándonos con la palabra y el sacramento del pan y del vino consagrado, volvemos a la vida para seguir ejerciendo nuestro sacerdocio de cada día. Alimentados en el altar, salimos al mundo a misionar. Por eso cuando termina la misa y el sacerdote nos dice, podemos ir en paz, nos está diciendo en definitiva el Señor, vayamos a vivir lo que acabamos de celebrar acá. Y vayamos a dar la paz que este sacrificio de amor nos otorgó. Es maravilloso contemplar entonces a Cristo sacerdote en mí. Él es el verdadero, único, sumo y eterno sacerdote del Padre, que fue enviado por el Padre a entregarse para salvarnos. Pero Él ha querido, porque así fue su voluntad, hacernos partícipes a todos de este sacerdocio bautismal que nació en la Pascua, en la cruz, en la muerte, en la entrega y en la resurrección. Y nos configura a nosotros en esta dimensión sacerdotal por el Espíritu Santo que se nos dio. La unción espiritual, la unción sagrada del bautismo y de la confirmación nos impulsan a ser testigos, nos impulsan a ser misioneros. Y el mundo nos necesita, aunque muchas veces apunte para otro lado. El mundo necesita de los testigos de la verdad. Un mundo confundido, un mundo que da manotazos de ahogado y busca la verdad donde no está. En el fondo está herido, sediento y gritando que alguien le diga cuál es la verdad, aunque sigan metidos o empecinados en otras cosas. Entonces, nadie podrá decir, aunque se muera en su obstinación, que por su vida no pasó un sacerdote o un profeta de Dios, cuando vos pasaste por la vida de alguien. Él podrá seguir en su mundo, pero nunca podrá negar que por su vida pasó un profeta de Dios, un sacerdote de Dios. Vos, sea por la vida de quien sea, de tus hijos, de tu pareja, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, de tus coparroquianos, de quien sea, que se note. Y aunque, insisto, sigan empecinados en una vida ajena a Dios, nunca podrán negar. En el momento preciso Dios lo va a mostrar, que en la vida de este hombre o de esta mujer pasó Jesucristo en este hermano. Y ejerció con su paso la misión liberadora del Señor. Cuando Jesús, para que se entienda mejor inclusive, todos conocemos ese pasaje evangélico, cuando manda a los 72 discípulos, además de los 12, y los envía con poder a evangelizar y a anunciar el reino, los envía y les dice, vayan y entren en las ciudades y donde los reciban, vayan y coman lo que les den y anuncien que el reino de Dios ha llegado. Yo les doy poder para expulsar demonios, para sanar enfermos, vayan en mi nombre. Y donde no los reciban, no importa, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y si no los reciben, salgan y hasta el polvo de los pies sacúdanse. Pero nadie podrá negar en ese lugar que no los recibe que el reino de Dios ha llegado. Y ustedes son los instrumentos de ese reino. Vaya dignidad, ¿no? Vaya misión. Una misión que solamente nosotros vamos a poder comprender, no con la razón, sino desde la fe. Desde la fe.
la fe en el Señor. Y justamente de esto habla un poco la carta a los Efesios que leímos hoy, ¿no? En esta primera lectura. Fíjense cómo comienza. Dice, en Cristo nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano a hacer alabanza de su gloria. Él en ustedes, les dice Pablo a los Efesios, y hoy el Espíritu Santo a nosotros, Él en ustedes, los que escuchan la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creen en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu que es el anticipo de la herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. ¿Ven? Un pueblo adquirido para alabanza de la gloria de Dios, un pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo, una familia constituida, de la cual nosotros, los ungidos, tenemos que ser testigos. Él nos ha constituido herederos y destinados de antemano a hacer alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vida nuestra, a los ojos de Dios, es sagrada, es eterna. Y Dios está maravillado de su obra, aunque nuestras actitudes sean otras. Ese es otro cantar, que tendrá que verse de otra manera. Pero en nosotros, en nuestra realidad humana, criaturas de Dios, corre por nuestras venas sangre humana y sangre divina. Porque Jesucristo, hombre, nos constituyó hijos del Padre. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por el bautismo es así, y si es así, en mi vida corre sangre divina. Estamos divinizados. Esto no lo creemos, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta creer? Porque lamentablemente somos tan racionales y lo medimos todo tan humanamente que todo pasa por lo que se puede entender o manejar. Y entonces, como vemos esto tan lejano, porque nuestra imperfección y miseria nos condiciona tanto, no asumimos esto, nos cuesta creer esto. Lo escuchamos, pero no nos dice mucho. Bueno, hay que empezar a dar un paso hacia adelante, porque es importante y es necesario recuperar, redescubrir esta dimensión. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos bautice, que obre en nosotros, que la fuerza de los dones del Espíritu Santo en nosotros trabajen y vayan purificando, renovando y dándonos juntamente el entendimiento sagrado de estas cosas divinas que suceden en nosotros. Dándonos la sabiduría que nos viene de lo alto, dándonos la ciencia sagrada que nos permite hablar en nombre de Dios, porque Él nos capacita. Los dones del Espíritu hay que pedirlos, hay que desearlos. Por eso es importante que alabemos a Dios siempre, que estemos en comunión con Él, que no nos falte el silencio, la contemplación y la adoración y la alabanza, para que toda esta gracia se renueve en nosotros. Porque somos esto, y no vivir perdidos en otra dimensión. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, decía el Salmo. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres, a todos y a cada uno. Y en el Evangelio, hoy escuchábamos este texto, dice Lucas, piensen que los Evangelios han sido escritos, como siempre decimos, como fruto de una experiencia de una comunidad post-pascual, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esa comunidad ya formada, cristiana, que tenía sus vivencias cristianas y que crecía en número, en cantidad. Y entonces, aplicando esa realidad de varios años después de la resurrección de Jesús, donde ya los cristianos eran muchos, Lucas lo lleva a la vida de Jesús y dice, se reunieron miles de personas. Si esto lo tenemos que analizar desde la verdad, y esto es un detalle al pasar que les digo, es un poco difícil de creer, porque miles y miles de personas, multitudes, a punto de atropellarse. ¿Cuántos habitantes habría en la época de Jesús en Jerusalén, que era una gran ciudad? ¿Cuántos habría en esa época? 500, 600 mil habitantes. ¿Cuántos habitantes podría haber en Nazaret?
mucho menos. En Cafarnaún, en Galilea, mucho menos, 500, 600, como mucho. Y no todos, obviamente, seguían a Jesús. De manera que esta expresión de Lucas es una expresión posterior. Miles de personas se reunieron. Es la comunidad que fue creciendo y madurando con el paso del tiempo, pero por supuesto desde Jesucristo, desde el reino que nos vino a instaurar y desde su entrega por nosotros, ¿no? Y ahí Jesús dice, comenzó a enseñarles. Y le dijo primero a sus discípulos, bueno, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de lo que enseñan los fariseos, porque son hipócritas. Y más adelante le dice a todos, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Haciendo referencia a que ser discípulo de Jesucristo y decir la verdad y proclamar el reino te puede costar la vida. Y de hecho te tiene que costar la vida. No de una manera cruenta, que te vayan a matar. Han matado a miles de cristianos a lo largo de la historia. Los han matado literalmente y de muchas maneras. Y hoy siguen en otras partes del mundo persiguiendo y matando a cristianos. Pero el Señor se refiere también a otra cosa. Porque justamente proclamar el reino, decíamos, exige dar la vida. Es decir, yo no puedo proclamar una teoría cuando a las cosas de Dios se refiere. No puedo proclamar una idea al pasar y después vivir mi vida como que nada tiene que ver, en una dicotomía, en una división. Soy cristiano acá en este momento, pero después, bueno, me chupa el mundo y voy tras el mundo. No, sino que ser cristiano exige una inversión de la vida, donde aún las cosas triviales de la vida están impregnadas de Dios y las haga en nombre de Dios. Y como decíamos ayer cuando celebramos a Santa Teresa, citando un poco la anécdota que brota un poco de sus escritos, ¿no? Cuando a Teresa las monjitas de su monasterio se enojaban con ella y le decían, Madre Priora, usted nos manda a la cocina y nosotros quisiéramos estar más tiempo en la capilla, porque tenemos que ir a cocinar nosotras y nos quita tiempo de la adoración. ¿Y qué les decía Teresa? Hermanas, miren que Jesús también está entre las ollas. Es decir, lo que dice Teresa es una gran verdad. Jesús está en todo y ahí lo tengo que descubrir y contemplar también. Y ahí lo estoy sirviendo también. No solo cuando rezo y cuando hago los ejercicios sagrados, por ejemplo, en este momento que estamos celebrando, sino después cuando vuelvo a casa y me pongo a trabajar, me pongo a arreglar el auto, me pongo a cocinar o voy a la oficina a seguir con mi tarea, o doy clase o lo que sea. Ahí sigo ejerciendo ese sacerdocio que decíamos recién, ¿no? Y doy la vida, porque va mi vida invertida en lo que hago desde Dios, ¿no? Entonces, sigue diciendo el Señor, yo les indicaré a quién deben temer. Es decir, gastar la vida por aquel que es garantía de vida eterna y no desperdiciarla en el mundo. Miren, el único que tiene poder de enviarnos al infierno es el mismo Dios. Y ya sabemos nosotros que Dios lo que menos quiere es que sus hijos se condenen. En eso podemos estar tranquilos. Pero sí tenemos que estar inquietos y preocupados en que nosotros, en este mundo, nos autocondenemos y hagamos de nuestra vida un infierno. Eso es lo que hay que tener miedo. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque vivimos una vida sin Dios, aunque digamos ser personas de fe, cristianas, bautizadas y hasta de misa y comunión diaria. Puede haber una separación tan grande que hagamos de nuestra vida un infierno. Cuando vivimos una división, un quiebre interior, porque nos chupa el mundo, porque las preocupaciones del mundo son lo principal y porque nuestra cabeza está metida solo en eso. Estamos de paso acá. Por eso digo que aún los dolores más grandes que podamos vivir en esta vida no son más que una experiencia que nos tienen que enseñar, sí, y que hay que enfrentarlas y ponerles nombre y hacer lo que se puede por eso. Pero no es la vida misma. La vida es otra cosa. Entonces, tenemos que tener cuidado de no hacer de nuestra vida un infierno.
alejando de nuestra vida cotidiana la presencia de Dios, sino que, por eso decíamos, entregarle a Dios todo. Mi cansancio, mi lucha, mis dolores. Señor, me pongo en tus manos. Y aplicar a nosotros la misericordia que Dios nos tiene. Si decimos que Dios no nos quiere condenar, ¿por qué nos condenamos nosotros? ¿Por qué nos condenamos dejándonos sumergir en la culpa, en la tristeza? No, viví en paz tus traumas, viví en paz porque se lo entregaste a Dios y con alegría, perdonándote, aceptándote, queriéndote, valorándote, dándote a vos mismo una nueva oportunidad. Siempre hay algo nuevo para hacer, siempre Dios tiene un plan B en tu vida. Si fracasó este plan, vendrá otro, porque Dios es así. Siempre da vida a sus hijos, vida nueva porque nos quiere de pie, porque nos quiere felices, porque nos quiere en paz. Y la muestra absoluta de esa voluntad es Jesucristo, que vino, que se entregó, que se hizo como yo, que dio la vida, que me invita a que le demos todo el yugo. ¿Qué más pruebas necesitamos? Pero obviamente que para entender esto necesitamos vivir más de la fe. Y la fe no es la razón nos pierde, porque la razón entra en el cálculo, en la búsqueda, y ahí es donde surge la tentación, y la culpa y todo lo que ya sabemos. Acá está el problema. Pero Dios no está acá, Dios está acá. Entonces hay que bajar al corazón. Y bajando al corazón, entramos en la dimensión de lo sagrado. Y experimentamos esa presencia vivificante, vivificadora del Espíritu Santo que está en mí. Y entonces podemos poner cada cosa en su lugar. Y así no vamos a hacer de nuestra vida un infierno, autocondenándonos a vivir infelices. De ninguna manera. No. Pidamos la gracia. Y ojo con los que están pensando, sí, padre, pero eso es difícil, porque yo sé que sale enseguida ese, es difícil. Para vos es difícil, no solo es difícil para vos, es imposible. Pero para Dios nada es imposible. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? En que seas feliz. Ahora, ¿cuál es tu voluntad para con vos? ¿Vos querés ser feliz? ¿Querés ser feliz? ¿Querés vivir una vida en plenitud? ¿Le crees a Dios que te puede realmente no solo perdonar, sino llenar de paz, de gozo tu vida? ¿Le crees a Dios? ¿Querés? Son preguntas claves que nos tenemos que hacer. Porque como les dije varias veces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Inclusive, y ya con esto termino, haciendo de nuestra vida religiosa una vida de alegría y libertad. No vivir una vida religiosa sistemática. Hay gente que vive una vida religiosa y su propia religiosidad lo condena. Porque su forma de vivir la religiosidad es llena de culpas y viven confesándose a cada rato, viven revolviendo y no gozan de la misericordia. Hacen de su religiosidad una esclavitud. No tienen paz. Dicen amar a Dios, adorar a Dios, pero viven permanentemente dándose manija y en la culpa y en el pecado y en esto y en aquello, con una estructura esclavizante. Cuando Jesucristo nos vino con su entrega a liberar de todo. Volvemos a la religiosidad a veces católica pero farisaica al mismo tiempo, del cumplimiento de la ley. La ley nos oprime y vivimos con una culpa terrible y confesándonos continuamente porque no sentimos la misericordia. No sentimos la misericordia y aunque nos confesemos todos los días, si no sentimos la misericordia no nos sirve de nada. Y los escrúpulos y esto, miren hermanos, ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios que nos sumerge en los escrúpulos y en esto, en no tocar, en aquello, eso es sofocante. Y que además a veces nos posiciona en una realidad que nos hace ver a todos como herejes. Hay que buscar el equilibrio y el equilibrio lo da el amor en el Espíritu Santo. El Señor nos llama a una dimensión de libertad interior y de paz hermosa para que mi cristianismo, mi fe sea un gozo que yo vivo en gozo y contagio gozo. Si no volvemos a lo de siempre, el cristiano que lo único que hace es golpearse el pecho por mi culpa, por mi gran culpa. Jesucristo subió tu culpa, ya no hay culpa, no hay más culpa.
La culpa está acá. Él la llevó a la cruz a la culpa. La destruyó cuando murió. Dice Pablo, fíjense qué expresión tan fuerte tiene el apóstol, que Dios no perdonó a su propio Hijo, y este Hijo, Él se hizo pecado, Él, para muriendo Él en la cruz, muera y destruya el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo, decimos cuando vamos a comulgar. Lo quitó de una vez y para siempre, y entonces ya no hay culpa, porque somos todos redimidos, cristianos de la nueva y eterna alianza, que tiene su fundamento en el gozo, en la alegría. Por eso el Nuevo Testamento está plagado de alegría. Ya a María el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia. Dios nos quiere alegres, pero una alegría que es producto de creerle a Él, de la fe, de la esperanza, no una alegría trivial. Una alegría que nadie me va a quitar. Pablo también lo dice, estén siempre alegres. Les repito, estén alegres. Quien sabe que Jesucristo murió para darme vida y yo estoy consagrado como hijo de Dios y heredero de la gloria, no puedo vivir triste. Ni puedo vivir dándome manija y que todo es pecado. Todo es pecado. ¿Qué le decía Jesús ayer a los fariseos cuando lo criticaban porque no se lavó las manos antes de comer? Ay, fariseos, ustedes, les decía, a ver, busquemos el texto de ayer. No sé si era de ayer o de antes de ayer. Bueno, no me acuerdo ahora, no, vamos a perder tiempo. Pero, ¿qué les decía a los fariseos? Les decía eso, ustedes limpian lo de afuera, pero ¿por dentro qué? Más bien, límpiense por dentro, que lo de afuera va por sí mismo. Es decir, no nos quedemos en la apariencia. Rompamos estructuras, salgamos adelante. La religión no es más que un camino de vuelta a Dios, eso es. La actitud religiosa del hombre es un camino hacia Dios, es decir, volver a mi origen, eso es la religión. Esa es la actitud religiosa, lo que me lleva a buscar a Dios y alabarlo, bendecirlo y adorarlo. Esa es la vida religiosa, no tal o cual religión, porque las religiones las armaron los hombres y lamentablemente lo que hicieron las religiones es cerrar unos con otros, dividir más. Yo soy católico, yo soy protestante, yo soy judío, yo soy maometano, yo soy luterano. No, yo soy de Cristo, que dio la vida por mí. Y todo hombre es mi hermano, sea de la raza que sea, de la religión que sea. Nosotros metimos estructuras. Dios a Moisés le dio los 10 mandamientos. Los judíos en la época de Jesús tenían más de 600 y pico de mandamientos, preceptos y leyes. ¿Quién las hizo? El mismo hombre. Por eso Jesús dice, hay un solo mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Y eso lo produce el hombre abierto a lo espiritual, el espíritu, no las cosas de las prácticas por las prácticas mismas, sin espíritu, no sirven para nada. Y si yo solo me confieso para cumplir, porque vivo en el escrúpulo, vivo en la culpa y en el miedo, no te sirve para nada, hermano. Disculpa que te lo diga. Si no te dejas cautivar por el espíritu en esa renovación interior, todo lo que hagas, no te va a llenar el corazón nunca. Lo único que va a hacer es bajar el nivel de culpa, lo único, y hasta ahí, porque después sube enseguida. Hermanos queridos, vamos a dar gracias a Dios y a Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, que con su entrega en la cruz nos absolvió de una vez y para siempre de toda mancha, de pecado y de toda condenación. Y nos mostró un amor misericordioso, gratuito y eterno del Padre Dios por nosotros. Y lo único que nos pide a consecuencia, a cambio, es creer. Nosotros no tenemos nada que devolverle a Dios, no podemos devolverle a Dios nada, no somos capaces de nada, somos hombres vulnerables. Y Dios no nos pide nada, solamente que le creamos que nos ama,
que nos dejemos amar con ese amor, que experimentemos ese amor en nosotros, que es el Espíritu, y que entonces sí amemos en consecuencia. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. De eso se trata. Ahí está todo, todo. Y lo demás se da por añadidura. Pidámosle a la Virgen, la llena de gracia, quien fue bendecida y visitada con un alégrate María, que ella nos enseñe y nos acompañe a experimentar el gozo, la alegría del amor de Dios que vive en nosotros de una vez y para siempre y que nos ha hecho herederos de la gloria eterna. Que así sea. Que así sea.